Bueno, este es el primer tema que les voy a traer, que es carbono azul, importancia de la medición del stock de carbono. Bueno, este es la primera parte que acabamos de dar, más o menos qué es lo que vamos a tratar hoy. Tenemos la primera que es carbono azul, importancia. En esta presentación tenemos un estimado cada presentación tiene un estimado de 45 minutos. Al final de las presentaciones damos un intervalo de 10 a 15 minutos para lo que es poder tomar una agua o si alguien necesita ir al baño. Creo que esta dinámica ya hoy por ser el tercer y último día ya la tienen más clara que yo, creo. Esperamos dar un receso al mediodía para almuerzo y luego retomamos a la 1 para seguir con el curso. Bueno, ahora para entrar un poco en la temática de lo que les vengo a traer. Y bueno, veo que casi todos aquí están relacionados con los temas ambientales. Tenemos una diversidad de profesiones y de dónde provienen, pero todos creo que están alineados a la misma finalidad profesional. Y bueno, cuando hablamos de carbono azul, ¿qué pensamos con carbono azul? Bueno, el carbono azul él es específico para ecosistemas que tienen una relación marino-costera directa. Y esto se debe a que los ecosistemas de carbono azul son los manglares, los pastos marinos y las marismas. Nosotros en Panamá tenemos manglares y tenemos pastos marinos. Los marismas, ellos son unos ecosistemas costeros característicos de las zonas templadas. Entonces, estos ecosistemas son de vital importancia porque solo cubren el 5% de los océanos. Pero ese 0.5%, ni siquiera el 5%, es el 0.5%, es responsable del 50% del secuestro de carbono en los océanos, en el sedimento de los océanos. O sea, tiene una representatividad altísima. Y por otro lado, ellos, si lo comparamos con la demás biomasa vegetal que tenemos en el planeta, representan solo el 0.05%. No llegan ni siquiera al 0.1%. Así que, por tener un tamaño tan reducido en comparación a otros ecosistemas o de escala global, ellos son muy productivos y de ahí es que viene su importancia en relación a lo que es el carbono. Pero eso sí, carbono azul solo se refiere a estos tres ecosistemas. Podemos tener otros ecosistemas marinos que también fungen como grandes sumideros de carbono, pero únicamente hasta el momento se consideran estos tres. Y bueno, esta es la distribución que tenemos de estos ecosistemas de carbono azul. Lo que son los marismas, que en esta diapositiva aparecen como seagrass, ellos están solo en las zonas templadas. Digo, los seagrass, los salt marsh. Los seagrass, que serían los pastos marinos, ya los tenemos distribuidos en todas partes. Y los manglares solo están en las zonas tropicales. Entonces tenemos dos ecosistemas que están divididos por situaciones climáticas. Unos están en las zonas tropicales, otros en las templadas. Y tenemos un tercer ecosistema que se distribuye en todas las zonas costeras del mundo. Y los tenemos en casi todos los países, tenemos alguno de estos tres tipos de ecosistemas. Aquí en Panamá tenemos dos. Bueno, ¿por qué los ecosistemas de carbono azul logran fijar o acumular grandes cantidades de carbono? ¿Cómo es que ellos logran, siendo tan pequeños relativamente a otros ecosistemas en área, logran captar tanto carbono?
es un efecto que digamos que es su efecto de sumideros de carbono, cómo se da el secuestro. La biomasa vegetal vivente, como está escrito, por periodos relativamente cortos, de años hasta décadas, puede quedarse en el sedimento y no ser nuevamente respuestas a las condiciones ambientales. A diferencia de los ecosistemas terrestres, el carbono secuestrado en los suelos costeros puede ser considerado y puede quedar atrapado por periodos muy largos, siglos y miles de años, dando lugar a la existencia de carbono en gran tamaño en estas áreas de suelo, digamos así, en los sedimentos de estos ecosistemas. La diferencia en la acumulación de carbonos en suelos en sistemas terrestres en comparación a los sistemas costeros es que el almacenamiento potencialmente de carbonos en suelos altos está limitado por la alta disponibilidad de oxígeno, lo que permite la oxidación aeróbica microbiana de carbono en la liberación de vuelta a la atmósfera. Esto es lo que ocurre en los ecosistemas terrestres. El suelo, mismo que en gran parte tiene condiciones anaeróbicas, la misma separación entre los granos permite que haya un flujo de aire y hay oxígeno, lo que facilita a las bacterias anaeróbicas a poder descomponer esta materia orgánica y en su descomposición hay liberación de gases de efecto invernadero. Al contrario, en los sistemas de carbono azul, el suelo está saturado con agua, que lo mantiene en el estado anaeróbico, bajo nivel de oxígeno o sin oxígeno. Y el aumento constante en forma vertical a gran velocidad, lo que da lugar a una acumulación continua de carbono a través del tiempo. Entonces, en el suelo, ¿qué ocurre? En el suelo de estos lechos marinos o costeros. A medida que va llegando el sedimento, él se decanta y se va acumulando con el tiempo. Por este sedimento, digamos que la descomposición de esta materia orgánica tiene un proceso muy lento porque es actuado por sistemas anaeróbicos. Y el agua funge como un tapón, lo que bloquea o evita que las emisiones de esta descomposición puedan salir a la atmósfera. Entonces, de aquí es que viene ese gran acúmulo de carbono. Y por eso es que estos ecosistemas los consideramos como sumideros de carbono. Entonces, este es un concepto básico y muy importante de comprenderlo. Y es la gran diferencia que tenemos entre los ecosistemas de carbono azul y los bosques tropicales o cualquier otro ecosistema terrestre que también es muy productivo. Pero la diferencia está en que los suelos de los ecosistemas costeros consiguen fijar a través del tiempo mayores cantidades de materia orgánica en descomposición y se mantiene ahí sin permitir que ella se reexponga. Esta parte todos la tienen claro. Si tienen alguna pregunta. Sería, por favor, ese concepto está muy chévere. Por favor, ¿lo podrías repetir? Tú dices que para ver si entendí, por favor, que en la parte de los bosques tropicales hay acciones aeróbicas. Eso implica que entra el aire, como que las bacterias hacen sus actividades y liberan entonces en ese proceso entendí, lo que se me quedó en la cabeza es que el suelo, el agua es tapón, ahí sí hay descomposición orgánica, pero es el metal, el CO2, se fija, se queda ahí, algo por ahí así. ¿Podrías repetir, por favor, para poder grabarte? Sí, sí. Entonces, en los bosques o ecosistemas terrestres hay una acción de descomposición aeróbica más intensa que en los ecosistemas de carbono azul. Y se debe a que el agua funge de tapón. Entonces, sí hay acción aeróbica,
y anaeróbica, pero la aeróbica, digamos que ella es reducida a un punto tal que no consigue degradar la materia a la velocidad que ocurre en los ecosistemas terrestres. Con el tiempo recibe un sedimento del canal. Entonces tenemos una capa y no es descompuesto y se va acumulando. Entonces, en tal, con su, con su propiedad, su característica de ser como una tapa. Entonces, todo este dióxido de carbono, metano, porque no es solo el CO2, hay otros gases. Todos estos gases puestos a la atmósfera por el agua, porque el agua limita la acción bacteriana. ¿Le quedó más claro? Ay, sí, gracias, ya lo puede grabar y copiar. Gracias, gracias. Okay, seguimos. Bueno, en comparación con estos ecosistemas, se almacenan una cantidad desproporcionalmente alta en comparación a estos ecosistemas terrestres. Bueno, y esta es una gráfica en la cual yo busco expresar lo que les había mencionado anteriormente. Aquí tenemos bosques boreales, estos son bosques en zonas templadas. Tenemos bosques tropicales. Entonces, en azul es la biomasa aérea, el azul claro y el azul oscuro sería la biomasa o el que está en el suelo. Si pueden ver, la comparación que tenemos de estos dos ecosistemas con nuestros tres ecosistemas de carbono azul son son diferencias muy elevadas. Y si aprecian bien, la mayor cantidad de carbono disparadamente está en el suelo y no en las partes aéreas. Y de eso se trata. Por eso es que al demostrarse esta situación en estos ecosistemas, al saber que tiene un tamaño relativamente pequeño en área, haciendo una comparación a nivel global, tenemos unos ecosistemas que son extremadamente productivos. Todo esto, este es solo un servicio que estos ecosistemas nos brindan, pero es un servicio muy eficiente. Bueno, se secuestra más carbono de la atmósfera a una tasa más alta. Aquí podemos ver las comparaciones también de estos ecosistemas. Es otra gráfica que busca presentar lo mismo, porque aquí es carbono atmosférico, sería las partes aéreas. Entonces, el principio de estos ecosistemas es que por ellos tener un rol tan vital en el secuestro de estos gases, ha aumentado, digamos que la importancia o el valor a poder preservar. A todo esto creo que en los módulos anteriores le deben haber tocado los servicios ecosistémicos que brindan digamos, valga la redundancia, estos ecosistemas. Está también el tema de la protección costera, de ser un vivero o resguardo para muchas crías de peces y otros organismos marinos que son de interés comercial, y entre otros servicios que nos brindan. Y bueno, el carbono que se fija en los ecosistemas de carbono azul puede clasificarse como autóctono o alóctono. Este es algo muy importante también de comprender. ¿De qué es el carbono autóctono y qué es el carbono alóctono? Bueno, el carbono autóctono, tal cual como lo dice aquí, que es el carbono que se produce y se deposita en el mismo lugar. O sea, las plantas
absorben dióxido de carbono en la atmósfera o el océano a través de la fotosíntesis, que es la producción primaria, y lo transforman para ser utilizado por los tejidos de las plantas, hojas, tallos, raíces, rizomas, tronco, etc. Ya se aumentan la biomasa vegetal. Una gran parte de la biomasa vegetal se distribuye en las raíces, donde se descompone lentamente en condiciones anaeróbicas, almacenando así el carbono en los sedimentos. Entonces, el carbono autóctono es el carbono que es producido en el mismo ecosistema. Y el carbono alóctono, este tipo de carbono se produce en lugares diferentes y se deposita en otros. O sea, es un carbono que se produjo en un lugar y ha sido transportado y depositado en un segundo. Los ecosistemas de carbono azul se presentan en entornos hidrodinámicamente muy activos, a la merced constante de olas, mareas, corrientes costeras que transforman sedimentos y el carbono orgánico asociado a los ecosistemas adyacentes, lejos de la ría terrestre. La vegetación que se encuentra en estos sistemas cuenta con complejas estructuras radiculares, doseles eficientes para la captura de sedimentos y medidas, que es el sistema que tienen estos manglares y otros que consiguen captar muchos sedimentos. Bueno, el carbono alóctono, digamos que es el que proviene de otros ecosistemas y cae, digamos que no se. Este es un concepto muy importante también de conocer para poder definir cuando encontramos, cuando queremos saber la procedencia o qué tan productivo puede ser un ecosistema, ya sea porque recibe carbono, grandes cantidades del mismo ecosistema que lo produce, o además de esto recibe cantidades externas. Bueno, aquí más o menos reflejamos, tenemos los ecosistemas de carbono azul por ser ecosistemas costeros, ellos son muy hidrodinámicos, como pueden ver. Hay un transporte constante de materia, ya sea por las corrientes. Y bueno, son ecosistemas que están al borde de la costa. Ellos nos pueden proteger, nos brindan alimentos, regulan el clima, mejoran la calidad de las aguas, en fin, el tema paisajístico. Y además de todo esto está la fijación de carbono, y que es un carbono prácticamente que al entrar en estos ecosistemas, él queda sumido, desaparece, porque no vuelve a reexponerse. El problema está porque cuando lo reexponemos vamos a reexponer una cantidad mucho mayor a la que podría haber. En este sentido, ¿por qué importan los ecosistemas de carbono azul? Protegen las costas, que ya ha sido demostrado el trabajo de Alonso, en el cual estos ecosistemas consiguen atenuar en una línea, digamos que, línea recta de línea costera, digamos, donde tenemos la primera línea de manglar, donde pega la ola, y esta ola va recorriendo dentro del manglar hasta que ella se va atenuando, atenuando, hasta que llega a un punto en que ya la ola ni se siente, desaparece. Esa misma condición ocurre con los arrecifes, también los pastos marinos tienen esa condición, y los marismas. Bueno, actúan contra el cambio climático, que es lo que les he estado hablando ahorita en estos slides anteriores. Regulan la calidad del agua, son hábitat crítico de muchas especies, brindan recursos, maderas y otros productos a las comunidades locales, albergan muchas especies en peligro, son fuentes de nutrientes y tienen un valor estético para el ecoturismo. Esta gráfica es más que todo como para mostrarles a ustedes el efecto del que nos dice Alonso. La ola llega, él la pega en la primera línea, pero a medida que va pasando por este ecosistema, ella va perdiendo fuerza hasta que llega al borde sin el mismo efecto que al inicio.
Esto es muy importante, por ejemplo, por temas de erosión. La fuerza de las olas que pega en las líneas costeras, ellas tienden a erosionar. Si esta ola es atenuada, su efecto de erosión es disminuido. Claro, la erosión ella tiene un balance entre lo que se quita y lo que se pone. Y estos ecosistemas ayudan a mantener ese balance, principalmente en costas más frágiles. Bueno, teniendo atestiguado la importancia de los manglares, es importante saber que se estima una pérdida de los mismos entre 340.000 y 900.000 hectáreas cada año. Eso es el trabajo de Murray que se publicó en el 2011. Es una tasa alta de pérdida. Se estima que se han perdido de forma histórica el 67% de su distribución. Manglares 35%, digo, el 67% de los manglares, los marismas el 35% y de los pastos el 29%. Esos son números alarmantes. Si vemos cómo se hace la proyección, en este caso la que hicieron a 100 años, perderíamos prácticamente que casi todos nuestros ecosistemas o las funciones que ellos tendrían, que les mencioné anteriormente, se perderían únicamente por su cambio de uso de suelo, por querer ocupar estas áreas para otras actividades. Y el impacto que esto podría tener tanto en el cambio climático como en efectos de erosión y otros es alarmante. Entonces, si recapitulamos con lo que les comenté al inicio, tenemos una altísima tasa de secuestros de carbono. Cubren solo el 0.5% de las zonas costeras, zonas marinas. Representa solo el 0.05% de la biomasa vegetal. Y a todo esto tenemos unas tasas de pérdidas altísimas. 67% para manglares, 35% para marismas y 29% para pastos marinos. Entonces, teniendo estas informaciones de línea base, de aquí a que ha venido el realce de la importancia de estos ecosistemas. ¿Qué afecta a los ecosistemas de carbono azul? Desarrollos urbanísticos costeros, proyectos agrícolas en tierras firmes, transformación de estanques para agricultura, el cambio climático, la contaminación. Entonces, si pensamos el desarrollo urbanístico, actualmente las zonas costeras son las zonas que están más valorizadas históricamente. Todo el mundo, mucha gente le gustaría vivir enfrente al mar, cerca de la playa. La primera línea de vista al mar es la más cara, y así sucesivamente va pasando. Entonces, afuera de esto, tenemos que más del 60% de la población mundial se encuentra en las zonas costeras. Eso por un lado. Por otro, tenemos los proyectos agrícolas en tierra firme. Los proyectos agrícolas, por escorrentía, por las lluvias, las escorrentías consiguen transportar una gran cantidad de venenos, nutrientes, abonos, que van a parar a las zonas costeras. Si bien que en los manglares tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de esta contaminación y poder limpiarla, tiene una capacidad de carga que hasta todo tiene su límite. Por otra parte, los pastos marinos,
ellos no son tan resistentes a lo que es la eutrofización, pesticidas o algunos otros agroquímicos que se utilizan en el control de maleza. Muchas áreas de pastos marinos cercanas a zonas productivas se han perdido con el tiempo a causa de esto. Bueno, aquí abajo les tengo un punto muy interesante que me gustaría, con lo que les he comentado anterior, ya que en el slide que les expliqué el rol del agua para su papel de sumideros de carbono, si alguien me podría, para hacer esto un poco más interactivo, una persona que levante la mano, ¿qué podría ocurrir si drenamos estos ecosistemas, removemos el suelo exponiendo el carbono que puede estar atrapado en el suelo por miles de años? Si drenamos estos ecosistemas o sea, si drenamos, quitamos el agua. Si quitamos el agua, reponemos el carbono que ha sido fijado. Las tasas de reexposición a la atmósfera de carbono son altísimas en estos ecosistemas. Entonces, más bien, el drenar o cambiar el uso de suelo, básicamente, es una pérdida enorme para cada país, para cada comunidad. La transformación a estanques. El cultivo de camarón marino, se da en las zonas costeras, principalmente en las zonas de manglares. Entonces hay un gran cambio de uso de suelo, donde se crean grandes tinas en zonas de manglares, se modifica todo ese suelo, hay una reexposición de carbono, hay que drenar para poder secar y meter una retroexcavadora, esa retroexcavadora mueve todo ese lodo para después crear las tinas. Entonces tenemos una pérdida de manglares, de ecosistemas costeros, tenemos una reposición de carbono, fuera de una gran inducción de antibióticos y otros medicamentos que se deben utilizar y fuera el alimento. El cambio climático también afecta a estos ecosistemas. Se prevé que haya un aumento del 2% en el clima mundial y esto va a provocar que el nivel del mar suba. El nivel del mar subiendo tiende a causar una pérdida también de estos ecosistemas, aunque ellos tienen la capacidad de poder migrar y fijar más sedimento, todo está relacionado con las tasas de velocidad de pérdida. Si la tasa es más alta a la capacidad que ellos tienen de crecer y poder colonizar nuevas áreas, la tendencia en ciertos puntos va a llevar a su pérdida. La contaminación, como les mencioné anteriormente. Bueno, aquí les traje algunas imágenes. Arriba tenemos una área de cultivo. A la derecha, eso es aquí después del Puente de las Américas. Esta foto es como de 8 años atrás, cuando hicieron un movimiento ahí, todo ese manglar se secó. Tenemos aquí todo el desarrollo urbano, cómo ha crecido la ciudad hacia lo que es el área protegida del sitio Ramsar, Bahía de Panamá. La basura que es un problema eminente en nuestro país. Cómo ella llega a nuestras playas. Hay grandes programas de limpiezas de playas, pero aquí como vemos, esto afecta a todos estos ecosistemas. Aquí les muestro un poco de lo que es la acuicultura. Esto es en Indonesia. Esta es una pérdida total de ecosistema. Vemos cómo prácticamente lo que estamos viendo aquí son tinas de acuicultura.
Y esas tinas son hectáreas, hectáreas, hectáreas. No sé si todos aquí han tenido la oportunidad de conocer algún proyecto de cultivos de camarón. Son estanques enormes, de hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas. Esto es una imagen realmente, para quien trabaja con esto, es de dar miedo, pero es una realidad que tenemos distribuida en casi todo el mundo, principalmente en las zonas tropicales. Bueno, si se destruye su capacidad de secuestro de carbono, se pierden para la eternidad. Las grandes cantidades de carbono almacenado se liberan al océano y a la atmósfera, contribuyendo así al cambio climático. Es preocupante que justo estos ecosistemas se pierden actualmente a tasas más rápidas de estimaciones globales. Entonces, ¿mitigar o no mitigar? ¿Es esta la pregunta? Con el conocimiento de la degradación de ecosistemas de carbono azul que llevan a emisiones significativas, ¿qué opciones tenemos para llevar a cabo acciones de mitigar? Y que se nos premie por ello. Opciones actuales incluyen aquellas bajo la Comisión Mundial de Cambio Climático, mecanismos de desarrollo limpio, red, fondo verde, mercados voluntarios, acuerdos bilaterales, iniciativas del sector privado, retos para mitigar utilizando carbono azul, técnico, implementación de medidas y metodologías que tomen en cuenta todo el carbono encima del suelo como por debajo, tener capacidad nacional, local para llevar a cabo actividades de restauración, financieras y políticas, desarrollo de un marco político nacional, tomadores de decisiones bien informados y capaces de desarrollar un ambiente propio de políticas, análisis de costos-beneficios, identificación de fuentes de financiero. Estas son una serie de retos que tenemos, que los venimos ya anunciando a unos años, pero que aún siguen. Son retos que se está buscando los mecanismos de superar. Visión futurística. ¿Cómo sería un proyecto de carbono azul? ¿Cuáles son las oportunidades reales para desarrollar un proyecto de carbono azul? ¿Qué enfoque? ¿Solo mitigación? ¿Será que solo mitigación sería el único enfoque que podríamos darle a un proyecto de carbono azul? Análisis de oferta versus demanda nos lleva a preguntar si este tipo de proyecto sería boutique o de lujo, o si debemos ver el carbono mitigable como un valor agregado. ¿A qué me refiero? Muchos de estos proyectos, cuando son de boutique o de lujo, son proyectos que son para mostrar y el carbono se coloca como un valor agregado, o sea que el carbono en muchos proyectos no es como la finalidad del proyecto. Cuando los proyectos de carbono azul lo que buscan es que el hincapié se haga en la fijación del carbono. Para eso saber cuánto carbono hay, cuánto se pierde, para poder crear una huella de carbono y tener como una referencia. Es importante, y más adelante les tocaré, que es muy importante tener medidas de referencia cuando uno hace mediciones de carbono. Una visión futurística. ¿Cómo sería un proyecto de carbono azul? Oportunidades reales a desarrollar. Bueno, esto ya se lo había tocado. Ahora sí. Entonces, las opciones de carbono azul pueden incluir mediciones de stock, valorización de los servicios ecosistémicos, desarrollo de acciones que apoyan a los medios de vida sostenibles, enmarcados como medidas de adaptación, protección costeras, y entre otros. Aquí les traigo más o menos, como este es un curso de adaptación basada en ecosistemas,
el slide anterior, uno de los slides que les mostré, la bahía de Baden, de Indonesia, digamos que el panorama actual de la acuicultura del camarón es el que vemos en la imagen de arriba. Tenemos los estanques con un área totalmente deforestada. Vemos que en la imagen de arriba el área deforestada también ha sido erosionada. No se ven muchos peces en las zonas costeras. Y esa casa, digamos que esa casa está en una posición muy vulnerable, porque ya perdió sus ecosistemas de protección costera, tiene un proceso de erosión andando y bastante acelerado. El nivel del suelo está casi al mismo nivel del mar. Entonces es una situación preocupante, pero es prácticamente lo que vemos en casi todas nuestras zonas costeras donde tenemos acuicultura. Abajo vemos un modelo en el cual se ha priorizado la adaptación basada en ecosistema para poder rescatar los servicios que estos, digamos, ecosistemas costeros nos brindan. Si vemos, ha habido una restauración del manglar. El manglar ha llevado a un aumento relativo del nivel del suelo. Esa es una de las capacidades que tienen estos ecosistemas, que logran captar sedimentos y los van acumulando. El agua en la zona costera nuevamente tiene más vida, hay más peces. Alrededor de los estanques también hay mangles. Y si vemos la posición o la situación de la casa ahora, es una situación más confortable en relación a su riesgo al desastre. Y bueno, es para allá que nos gustaría encaminar los procesos, que se visualice o se priorice la adaptación basada en el ecosistema debido a las series de beneficios que nos pueden brindar. Bueno, un par de links que son muy instructivos para los que les gustaría poder dar un poco más de vista a lo que es el carbono azul. Existe la Blue Carbon Initiative. Hay una iniciativa mundial para lo que es el carbono azul. Yo no les agregué aquí, hay otra iniciativa que es la Global Mangrove Alliance, que no se la coloqué, pero esa es otra iniciativa que incluye carbono azul, pero está direccionada a los ecosistemas de manglares en todo el mundo. Tenemos el programa de Blue Forest. Entonces, aquí quisiera, no sé si aquí todos espero que tengan conocimientos de las zonas costeras. Cuando tenemos, vamos a decir, hay muchas áreas donde vemos que hay un avance de la construcción. Y ese avance, digamos, tenemos un área de manglar de 1000 hectáreas, o de 100 hectáreas, o de 10 hectáreas. Y la construcción consigue, por permiso, modificar el uso de suelo de 1 hectárea. El impacto que esto tiene, de forma, digamos, viéndolo de un punto de vista más amplio, es enorme. Entonces, por más pequeño que pueda ser el impacto en un ecosistema de carbono azul, un manglar, un pasto marino, un marisma. Alguien está hablando, no le escucho. ¿Podrías, qué piensan ustedes que sabiendo esto, uno podría dar autorizaciones o había cómo
cómo mitigar la pérdida de estos ecosistemas. Había alguien hablando, no sé si era una pregunta o era alguna interferencia. Me gustaría saber si tienen algún comentario. Buenas, Andrés García. Em, Quería preguntarle, en base a su experiencia, eh, ¿qué otras variables usted ha podido utilizar para impulsar estos proyectos de carbón azul? Si ha tenido, eh, aparte obviamente de contratiempos o dificultades, cómo la solventaron y qué actividades pudieron lograr. Ok. Nosotros hemos desarrollado proyectos con enfoque de carbono azul. Digamos que muchas dificultades a veces uno encuentra en las propias comunidades, en los gobiernos locales o en desarrolladores de proyectos, digamos, de construcción. Hemos también encontrado una gran resistencia al avance, digamos que el avance de la acuicultura o la cría de camarón, una resistencia a tomar ciertos cambios en sus metodologías de producción, cómo construir los estanques. Pero cuando tú redactas un proyecto de carbono azul, muchas veces tienes que adecuarte. Hay diferentes formas de conseguir fondos. Unas pueden ser a través de los llamados de propuestas de donantes internacionales, otra puede ser a través de los propios gobiernos nacionales o de empresas privadas. Entonces, muchas veces te adecuas al llamado o la intención del llamado o de cuáles son los ítems a llevar por quien te está donando el dinero para desarrollar el proyecto. Tengo manos levantadas de Cindy Villarreal, Lilian, Lorena, Gregorio y Jorge Castillo. Primero, Cindy. Hola, buenos días. Pues la verdad me pareció bastante interesante la información y yo tengo una duda. Sucede que yo estuve leyendo una investigación y en Islandia ellos lo que hacen es que filtran el CO2 del aire y luego lo bombean a unos 2000 metros hacia la roca basáltica y entonces pues ahí queda atrapado. Y ellos observaron que luego de un periodo de tiempo, ese CO2 se solidificaba después de unas reacciones químicas. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que eso suceda con la captación de carbono azul? Ya que pues como usted mencionó, muchas veces para beneficiar lo que vendría siendo la parte económica, se, se remueve los bosques de manglares, se drena el agua y entonces el CO2 atrapado se libera a la atmósfera. Entonces, pues esa era mi pregunta, que si en dado caso eso podría llegar a pasar luego de un periodo de tiempo, si el CO2 podía solidificarse. No he encontrado situaciones de encontrar CO2 sólido sí, propiamente como la forma CO2 únicamente en estos ecosistemas. Uno encuentra es materia orgánica en descomposición. Recordemos que todos los organismos, todo lo que es orgánico tiene carbono. Y lo que más abunda químicamente en cualquier organismo es el carbono.
un tronco, hasta nosotros mismos, la composición mayoritaria es carbono. Entonces, no he visto ese paper, me gustaría ver si de repente a esas profundidades hay algunas temperaturas o algo que facilite que eso se solidifique, temperaturas más bajas, tal vez eso está relacionado, no lo sé, pero en estos ecosistemas costeros no me he encontrado una situación así. No sé si le respondí, Cindy, Sí, muchas gracias. a Liliana. Muy buenos días y muchísimas gracias por la presentación y por la explicación. Realmente fue muy interesante. Y uno de los elementos que me llamó más la atención es cómo nosotros los seres humanos no tenemos claridad o no, la sociedad no entiende, no sabe y nos falta trabajar en eso, de cómo los humedales tienen un potencial en el secuestro de carbono, cómo mantener los humedales es la mejor estrategia que tenemos para poder mitigar el cambio climático. Sin embargo, usted nos presentó ahí algunos ejemplos de cómo hay una tendencia clara a estar drenando los humedales, a dejar los suelos expuestos al aire, a voltearlos para la agricultura, la ganadería, para abrir estanques, y que con esto lo que hacemos es estar liberando CO2 al medio. En ese sentido, ¿cuál podría ser la estrategia que podríamos tener en el marco de la iniciativa de Carbono Azul para que también nos concentremos en la conservación de estos ecosistemas y no solo en su restauración? Ok, gracias Liliana. Mira, yo creo que la diapositiva donde les mostré la casita con maricultura que estaba sin bosque de manglar y abajo, y la imagen después con el ecosistema de manglar restaurado, digamos que es la idea de lo que se busca, de una convivencia entre estos ecosistemas y las actividades económicas productivas. Nosotros no requerimos destruir estos ecosistemas para poder desarrollar nuestras actividades. Nosotros podemos hacer las cosas de la mano, buscando la conservación de los mismos y que podamos continuar con nuestro desarrollo y etcétera. Nosotros podemos muy bien hacer construcciones alrededor de un ecosistema marino costero de carbono azul, sin la necesidad de tener que impactarlo directamente. Yo creo que por ahí es que va la idea de buscar mantener estos ecosistemas intactos y que no seamos nosotros los que nos introducimos al ecosistema. Lorena, no sé si le respondí, Liliana. Sí, muchas gracias. Hola, sí, buenos días a todos y a todas. Súper la presentación. Me gustaría para ver si pudiéramos poner un poquito la lámina donde hablábamos de los efectos. El tema creo que era una de las casi primeras, porque creo que es importante y no sé si podríamos ampliarle un poco a los compañeros. Creo que es hacia abajo. Los efectos, se hablaba de los impactos, porque, o sea, debemos ver el tema del impacto del cambio climático, ¿cierto? Pero ¿cómo se visualiza o cuál es la perspectiva que se tiene en el momento en que yo voy a hacer esta evaluación de cambio climático y el riesgo climático? No sé cómo lo están viendo ustedes, si evalúan este aspecto de riesgo climático
porque es que es algo que nos está afectando y nosotros dentro del Departamento de Adaptación y Resiliencia lo evaluamos, el riesgo climático. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar si al momento de ver, creo que eso no es, de ver estos aspectos que nos impactan, debemos considerar también el riesgo climático al momento de hacer una valoración del ecosistema marino costero. Entiendo que debemos hacerlo y creo que es importante considerar cómo este riesgo climático nos afecta en la zona marino costera. Cambio. Usted acaba de utilizar digamos que un concepto que aún no está en las normas, o por lo menos que no se ha plasmado, que es el riesgo climático de una actividad. Puede ser algo a apuntar a futuro, de colocarlo en las normativas. ¿Cuál es el riesgo climático de tu actividad? Tu actividad va a acelerar los efectos invernaderos, va a mitigar o no va a afectar. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de conservación de humedales, por su rol en el cambio climático, cualquier intervención que busque modificar el uso de suelo en estos ecosistemas va a apuntar a un riesgo climático alto. Entonces, creo que lo que se debería buscar es que ese riesgo climático sea cero. Intervenciones cero, o que sean intervenciones que no destruyan el ecosistema. No sé si podríamos compartir la presentación donde estaban las afectaciones dentro de las afectaciones donde estaban una de los ecosistemas. Porque si nosotros vemos, o sea, tenemos un riesgo a desastre y un riesgo climático. Y ese es un concepto que se maneja. Entonces, ¿cómo ese riesgo climático, el tema, lo que, por ejemplo, lo que ha pasado en el tema de estos procesos que son lentos en temas como ejemplo lo de Iota, de estos huracanes Iota y Eta, que afectaron, ciertamente afectaron, pero también esa parte afecta a la parte marina costera, porque todo lo que sucede en el ecosistema se va a ver afectado. Entonces, ¿cómo valorar esa parte aquí en la parte marino costera? No sé si eso nos lo podría ampliar, por favor. Cambio. A ver si entendí su pregunta, de cómo estos ecosistemas influyen en temas climáticos, que no es solo el CO2, sino también eventos como huracanes. Exacto, esos son eventos de lento proceso. O sea, cómo ese impacto que pueda haber en el ecosistema me va a afectar en la zona marina costera, porque todo eso es riesgo climático. Todas estas cosas que acontecen. Ahorita mismo podemos estar en un área y si de repente viene un tema de una lluvia, estamos en el manglar, cuáles son esos impactos que puede tener esa lluvia que haya, como estas olas, pues, estas olas que estamos teniendo ahora en el país, ¿cómo afecta eso en los ecosistemas marinos costeros? Porque es como continuo pero lento ese proceso, ¿sí? Y eso va a afectar el manglar y cómo evaluamos esa situación. Cambio. Listo, bueno, espero haber entendido. Estos ecosistemas tienen la capacidad de fijar sedimentos. Entonces, digamos que tenemos el cambio climático y el nivel del mar va subiendo. Si el nivel del mar sube a una tasa muy alta, estos ecosistemas no consiguen fijar suficiente sedimento a tiempo y crecer
para mantenerse a una altura arriba del nivel. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tenemos eventos climáticos extremos, digamos huracanes, tormentas tropicales, ciclones, estos eventos pasan por los ecosistemas de manglar y los destruyen. Pasa un tsunami, también los afecta. Pero ¿cómo se mide? Por ejemplo, el tsunami que hubo en el Indo-Pacífico en el 2004, digamos que él despertó la alerta mundial de la importancia de estos ecosistemas en la reducción del riesgo al desastre. Entonces, porque esta situación climática que menciona de huracanes y eso ya se lleva a lo que es el riesgo al desastre. Y se comprobó que en las zonas costeras que mantenían estos ecosistemas de forma saludable, tuvieron un menor impacto en las áreas urbanas de la gente en comparación a las zonas que ya estaban desprotegidas, que se había eliminado estos ecosistemas. Entonces de ahí llegó el rol de la importancia de mantener estos sitios por su valor agregado en la protección costera y su protección contra estos eventos climáticos. Estos ecosistemas, ellos nos protegen de los eventos climáticos porque ellos sirven como un colchón. Ellos consiguen absorber mucha de esta fuerza, de este impacto, y nosotros muchas veces nos encontramos atrás de estos ecosistemas. Mantenerlos de forma saludable nos permite tener una mejor resiliencia o ser más resiliente ante los eventos climáticos. De la misma forma, puede ocurrir un huracán, pasa por estos ecosistemas y los devasta. Pero los manglares tienen una capacidad altísima de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo, un organismo de responder ante un evento. En este caso, el evento llega y digamos que devasta 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, 100 hectáreas, 1000 hectáreas, lo que sea de manglar, pero el manglar puede regenerarse siempre y cuando se mantengan ciertas condiciones que le permita esto. ¿A qué me refiero? Que aún se hayan mantenido árboles que puedan fungir como árboles madre y poder brindar al área nuevos reclutas o nuevas semillas, propágulos que puedan colonizar el área. Puede que el evento sea tan fuerte y se pierdan estos árboles madre y no haya la capacidad de regenerar. En ese sentido, hay estrategias de restauración que se pueden buscar para buscar recuperar el ecosistema. Como puede ser que hayan eventos constantes, impacten de forma tal que se pierda esta capacidad de resiliencia. Ahí, en esos casos, requieren la intervención de nosotros, del ser humano, para volver a restaurar estos ecosistemas. Hay ejemplos muy bonitos, no les tengo ninguno aquí porque no les traje el enfoque del riesgo al desastre, pero hay unos ejemplos muy bonitos en México, donde por eventos de huracanes, en áreas naturales, ni siquiera por el hombre, ha habido pérdida de estos ecosistemas en el largo del año. Y se ha perdido esa capacidad de poder recolonizar las áreas. Hola Karina, buenos días. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hay un micrófono abierto. En estos casos, lo que se requiere es que haya acciones de restauración. Miren, son las 10 de la mañana. Todavía tengo al señor Jorge y a Gregorio Teófilo. No sé si podrían hacerme una pregunta más de este tema para que podamos dar, aunque sea 5 minutos de descanso, y ya partimos con la siguiente presentación. ¿Qué les parece? Yo estoy tratando de levantar la mano hace como 15 minutos y no me han podido dar la oportunidad.
Bueno, yo voy a escribir mi contribución aquí al chat para reflexión, así que paso la palabra. No, Teófilo, puedes hacer la pregunta. Vamos con la pregunta. Bueno, en verdad quería presentarles dos contextos contrarios dentro de la preservación de áreas de captación de carbono azul. Y el primero sería sobre unas medidas que fueron revogadas en Brasil en el año de 2020, y quiero mencionarles que Brasil tiene aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados de áreas de manglares. Y bueno, en el 2020 el ministro de Ambiente ha cancelado dos medidas que protegen estas áreas como zonas de protección permanente, que eso aún es considerado por allá. Y justamente sobre la justificativa de reactivar las actividades turísticas, promover el uso de las tierras para producción y incentivar el desarrollo de construcciones habitacionales. Y el segundo ejemplo, contexto ya de aquí de Panamá, no sé si ustedes han visto, pero ayer el Ministerio de Ambiente ha informado sobre el cierre, no sé cómo se dice, bueno, el cierre de las áreas de manglar en Venas Azules y Túnel del Amor, eso en la provincia de Colón, en Portobelo. Son medidas contrarias y me pareció buenos ejemplos de gobernanza frente a las mudanzas climáticas. Pero lo que me llama la atención en esos contextos es sobre qué tipo de medidas debemos asumir principalmente en esta década de restauración dentro de la Agenda 2030, ¿no? Deberíamos gastar tanto tiempo, algunos años, haciendo planes para el uso sostenible de ese tipo de ambiente que son extremadamente ricos en la captación de carbono, y hacer planes de uso sostenible llevaría años. Pero también tenemos la opción de tomar medidas más extremas en el momento para promover la recuperación de ese tipo de área, y dentro de algunas décadas, ya con todos los planes de uso sostenible, reactivar este tipo de actividades. Así que mi pregunta es ¿realmente en esta época crítica que estamos viviendo, es más efectivo tomar medidas serias de preservación o gastar más tiempo haciendo planes mientras esos ecosistemas siguen degradándose? A ver, Teófilo, es una pregunta un poco compleja y que llega a las decisiones de los gobiernos. Yo pienso que es una combinación de medidas lo que va a ocurrir a futuro en temas tanto, porque como tú lo mencionaste, el tema de turismo, reactivación, ahorita mismo con las decisiones económicas que tenemos mundiales, puede ser que esa sea una bandera que alcen para avanzar. Por suerte tenemos todas estas convenciones internacionales y yo les tocaré, pero creo que las políticas van a girar a crear un abanico de oportunidades. ¿A qué me refiero? A temas de restauración con diferentes finalidades, reducción del riesgo, eh, mejoras en temas pesqueros, regulación del clima, o también los temas de mercado de carbono, todos los mecanismos que puedan haber para financiar y que busquen resguardar todo esto, porque al fin de cuentas es una relación monetaria. Espero más adelante poder mostrarle un poco, cuando hablemos de mercado de carbono, cómo es que esa relación va. Pero yo pienso, Teófilo, resumiéndote la pregunta, la respuesta es que tendremos un abanico de oportunidades que los gobiernos van a apuntar hacia allá. No sé si podemos dar 5 minutos y nos volvemos a ver por aquí mismo. ¿Sí?
5 minutos solamente y ya nos tiempo de Claro que poder sí. ir al baño y Ok. volvemos aquí. Gracias. Ok, Andrés, gracias. Estamos entonces, creo que nos quedó una participación de Carlos Hawkins, pero tal vez cuando regresemos de los 5 minutos, le puedes dar la palabra para que podamos continuar. Entonces vamos al corte y regresamos.